Vamos a continuar con nuestro programa, vamos a estar ya en este segundo bloque y vamos a ir al bloque siguiente, que es la relación entre riego y agua de las plantas. La primera ponencia de este bloque es el futuro de la disponibilidad de agua de riego en Chile. Y esta ponencia está a cargo de un tremendo invitado que tenemos con nosotros. Él es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, consultor senior en agua, especialista en gestión integrada y planificación estratégica de recursos hídricos ante la variabilidad y el cambio climático, gestión y planificación ambiental. Le damos la bienvenida a Claudio Reyes. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Es un gusto estar aquí presencialmente, literalmente, porque para todos ha sido largo tener actividades vía Zoom, mediante videoconferencias, y realmente es mucho más agradable poder vernos las caras y así poder interactuar y tener el feedback de poder mirarnos a los ojos y saber que el mensaje que uno trata de hacerles llegar realmente está siendo comprendido, y si no, cambiarlo y poder ajustarlo. Como bien decía en la presentación, yo soy ingeniero forestal, no soy especialista en cerezas, así que si cometo alguna atrocidad o digo algo que no corresponde, por favor me lo dicen y ya, no pasa nada. Tengo la suerte de haber estado trabajando desde hace más de 15, casi 20 años en temas de recursos hídricos, primero desde los bosques, después al estudio de los ríos y los peces. Después empecé a trabajar con organizaciones de usuarios de agua, con juntas de vigilancia, comunidades de agua. He trabajado mucho con las organizaciones de las regiones de O'Higgins y del Maule. Tengo ya buenos amigos a lo largo de los años. Y desde hace 3, 4, casi 5 años me dedico a la planificación estratégica de recursos hídricos, es decir, a averiguar y ver cuánta agua tenemos hoy día, cuánta agua vamos a tener a futuro, y cómo podemos hacer para que podamos abordar estas brechas en forma adecuada. Hay un proceso que ya les voy a contar más adelante, que la Dirección General de Aguas está conduciendo, que es para la planificación de todas las cuencas del país. Y dentro de este proceso yo tengo la suerte, considero que es una fortuna, que estoy a cargo de más del 50% de las aguas que se usan en Chile. Entonces, eso nos permite a mí y al equipo con el que estamos trabajando tener una visión bastante completa desde el norte hasta el sur del país, pero particularmente aquí en la zona centro, donde está el cultivo de cerezas, que es lo que los convoca hoy día. Dentro de la presentación vamos a abordar 3 temas principales. Primero, revisar cuál es el consumo de agua dentro de la agricultura para entender de qué hablamos, de qué volúmenes estamos hablando, de qué magnitudes. Después vamos a revisar algunas proyecciones del cambio climático, que ya saben ustedes que esta semana está la COP26 en Glasgow y que hace poco tuvimos un informe nuevo del IPCC que nos da ciertas luces de cómo se va a comportar el clima de aquí en las próximas décadas y hacia finales de siglo. Y finalmente responder la pregunta del millón, ¿no?, que es ver si es que podemos o no alcanzar la seguridad hídrica, que es lo que necesitamos no solamente para las actividades productivas, como estamos hoy día, sino que también para las personas y para los ecosistemas. Para comenzar, no sé si estoy hablando muy bajo o no, o estoy muy lejos. ¿Se escucha allá? Ya. Bueno, me acerco un poco más, quizás está mejor ahí. Entonces, para comenzar, un número de referencia, porque que lo vamos a mencionar todo el tiempo y a mí me gusta mucho en el sentido contable, un poco aludiendo a toda la gran cantidad de números que presentaron nuestros antecesores. Yo no voy a hablar de dinero, voy a hablar de millones de metros cúbicos de agua. En este caso, un hectómetro cúbico, que está acá, equivale a 1 millón de metros cúbicos de agua, y que se puede traducir, por ejemplo, en términos de uso, al consumo que requieren 122 hectáreas de cerezo, pensando en que pudieran tener unos 8.200 metros cúbicos por hectárea al año, o al consumo de 18.000 personas durante todo un año.
1 millón de metros cúbicos equivale aproximadamente a 35 litros por segundo, corriendo todo el día y toda la noche durante los 365 días del año. Y básicamente esa es la medida que tenemos. Más referencias. El embalse Colbún tiene aproximadamente 1.500 millones de metros cúbicos de almacenamiento. La laguna del Maule, 1.400. Entonces, son unidades que uno puede trabajar pensando en una contabilidad hídrica, porque al final del día, las cuencas, eso es lo que son. Tengo una cantidad de agua que entra, una cantidad de agua que sale, y tenemos que ver, como el presupuesto de una casa, cómo llegamos a final de mes. Y en este caso, lo que yo les voy a contar es ver si podemos llegar al 2050 o no con el agua que tenemos. Partamos por el principio, ¿no? Por el consumo de agua por parte de la agricultura. El estudio, la estimación de la demanda actual que realizó la Dirección General de Aguas en el año 2016, con datos del 2015, señala que en todo Chile se consumen al año 10.908 millones de metros cúbicos. 10.900, perdón, tengo que volver. Ahí sí, 10.908 millones de metros cúbicos. ¿Y quién consume el agua? A nivel nacional, de esos 10.900, 7.887 son empleados por la agricultura. Este es un uso consultivo, es decir, yo saco el agua de la fuente natural y la desvío al punto donde yo la necesito. Y en este caso, a nivel nacional, el 72% es consumido por los agricultores y obviamente por las personas que después se benefician de este producto. 1.291 millones de metros cúbicos, que es algo así como el 12%, ¿no?, es consumido por las personas. Y si bien aparece como un volumen mucho menor a la demanda agrícola, puede resultar en conflictos como hoy día estamos mirando en la cuenca de la Concagua. Pregúntenle ustedes a los agricultores de la parte alta que los restringieron en su uso si el consumo humano les impacta o no les impacta. Saben que ahí, para llenar el embalse Los Aromos, que tenía que llegar a 28 millones de metros cúbicos, partieron restringiendo el riego los fines de semana y después terminaron cerrando el riego en algunas semanas, lo cual para una lechuga, por ejemplo, es bastante malo. Luego tenemos un consumo a nivel nacional de 731 millones de metros cúbicos en distintos tipos de industrias para distintos tipos de procesos. 495 millones se usan en la generación eléctrica. Esto es consultivo. Esto no considera el agua que turbinan las centrales, por ejemplo, de Enel o de Colbún, acá en la región del Maule. La minería consume cerca de 430 millones de metros cúbicos, que más o menos equivalen a unos 14 metros cúbicos por segundo. Nuevamente, todo es una cosa de proporción, todo es relativo, porque donde se produce la demanda minera es donde menos agua hay. Por lo tanto, hay cuencas, en estos momentos también estoy haciendo un plan estratégico en la cuenca del Salado, donde el 90% de las aguas de esa cuenca las consume la minería. Entonces, en ese caso es altamente relevante y obviamente se ven enfrentados a presiones como la desalinización, que como muchas cosas es buena, pero no para todos los casos. Aprovechando ese quiebre, solo un dato, porque me encantan los datos comparados. 1 metro cúbico de agua desalado está alrededor de 700 pesos puesto en la costa, y las mineras, para llevarlo a 3.000 metros de altura, llegan a pagar 2.500 hasta 3.000 pesos por metro cúbico. Pero lo pagan. El embalse Convento Viejo está vendiendo a 51 pesos más IVA el metro cúbico, y aún así no le compran el agua. Es decir, a 60 pesos el metro cúbico hay muchos agricultores que no les da para pagar ese margen. Por lo tanto, pensar en agua para minería, pensar en agua para agricultura, que estaría llegando sobre los 1.000 pesos el metro cúbico, es una cosa muy difícil, siendo realista en términos de números. Por eso tenemos que pensar en otras soluciones para poder resolver la brecha que estamos viendo. Bueno, cierra este análisis los 75 millones de metros cúbicos que son consumidos a nivel de la producción pecuaria dentro del país. Entonces nos quedamos que a nivel nacional el grueso es la agricultura. ¿Pero qué pasa acá en la región del Maule? Mucho más. La región del Maule consume en total 2.927 millones de metros cúbicos, que sería el 26,8% del consumo de agua a nivel nacional. Pero acá se nota el cambio en la matriz productiva,
porque la agricultura concentra 2.823 millones de metros cúbicos, que es más del 96% de toda el agua que se consume en la región. Baja mucho la proporción en el consumo de las personas, que son 58 millones de metros cúbicos, seguido por la industria, 33, la generación eléctrica, 8, la pecuaria con 4 y la minería, que es casi inexistente, con 0,1 millones de metros cúbicos. Más adelante les voy a presentar unas cifras que son levemente diferentes, pero es por las fuentes. Este es un estudio del año 2016 con datos 2015 y que son antecedentes nacionales. Después les voy a mostrar algunos datos específicos de la cuenca del Maule, donde nosotros hicimos algunas actualizaciones al alza, es decir, el consumo de agua es todavía mayor. Y si sumamos las regiones de O'Higgins y del Maule, llegamos a 4.823 millones de metros cúbicos de agua consumidos al año, que es el 44,2% del consumo a nivel nacional. Y aquí yo aproveché de hacer unos par de números mientras hablaba la gente, porque como les decía, no soy especialista en cerezas, pero sí me gusta hacer cálculos. Tendremos unas 50.000 hectáreas de cereza, un poco más, 350.000 toneladas exportadas, y la huella hídrica de las cerezas es de 600 y hasta 800 litros por kilo de cerezas producido. Eso quiere decir que al año las cerezas consumen 250 millones de metros cúbicos de agua. Son 250 millones de metros cúbicos de agua, que no deja de ser. Es una gran cantidad, porque al final del día, al final del día nosotros exportamos agua. Cuando mandamos un barco a China, lo que estamos exportando es el fruto de esos 250 millones de metros cúbicos que usamos durante el año. Por lo tanto, tan importante para la producción de cerezas, la producción de lechuga y para la vida de las personas en realidad, tan importante como son los insumos, como es contar con una buena semilla, con una variedad genética que sea adecuada, con un buen tratamiento en fertilización, en las podas que hablaba Patricio, tan importante como eso es poder asegurar la disponibilidad de agua, que tiene varios aspectos, ¿no? Es cantidad, calidad y la oportunidad que nosotros necesitamos para poder asegurar la producción. Porque hay un hecho relevante, ¿no? Hay cultivos y siembras, hay plantaciones y siembras. Cuando yo tengo una siembra, año a año yo puedo decidir qué voy a sembrar y me puedo adaptar a la disponibilidad de agua que me están anunciando. Es más, si el año se viene malo, muchos agricultores se restan de plantar alguna superficie, de sembrar alguna superficie, porque dicen, oye, voy a perder. Pero si yo tengo cerezos, no puedo sacar los cerezos. Yo necesito tener una estabilidad para que respalde la inversión. Y eso, por ejemplo, ha pasado con los cultivos de paltos en el norte, que lo que han tenido que hacer en temporadas de escasez es cortar los paltos para tratar de salvar la semilla, la raíz, o bien renunciar a superficies de palto. Ahora, ¿qué pasó ahí? Hay muchas interpretaciones. Digo a Petorca, básicamente planificaron y ellos creció la superficie plantada en tiempos que había agua, y cuando vino la crisis, en realidad esa fue fue un periodo que fue particularmente bueno y aumentaron la producción de palta. Y después bajó a periodos normales y subnormales y por lo tanto se vieron afectados. Pero ¿cómo va a evolucionar a nivel nacional la demanda de agua? Esa es una tremenda pregunta porque no es tan fácil de saber. Nosotros, de hecho, si tomamos los censos agropecuarios, la superficie bajo riego no necesariamente ha aumentado en la región del Maule. Puede que incluso haya disminuido entre algunos periodos intercensales. Lo que pasa es que se han ido cambiando los tipos de cultivos. Se han reemplazado cultivos de menor valor agregado por otros de mayor valor agregado, que es un proceso que viene de norte a sur y que responde tanto a cambios climáticos, cambios de temperaturas, como también a una evolución natural de la industria agropecuaria a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros en realidad no tenemos tanta certeza de cuánta agua vamos a necesitar de aquí al año 2050, pero sí lo que hemos utilizado en la planificación es la otra variable, es cuánta agua vamos a poder ofrecer de forma segura, cosa que los agricultores puedan decir, ya no voy a tener el 100% del agua que tenía antes, por ejemplo, voy a tener el 80%. Por lo tanto, como esto es al 2050, tengo el tiempo de prepararme para elegir las variedades, para elegir los métodos de riego, las técnicas y la gestión que permitan abastecer y mantener la seguridad del negocio. Porque el tema siempre es la seguridad, ¿no? La inversión. Entonces,
un antecedente complementario. La superficie total agrícola en ambas regiones de 586.000 hectáreas más o menos bajo riego. De estas 440.000 corresponden a cultivos anuales permanentes, otras 47.000 a forrajeras y otras 98.000 en barbecho. Esto es súper relativo porque varía año a año, como les decía, dependiendo de la proyección en disponibilidad de agua. Hay años que se siembra más, y hay años que se siembra menos, por lo tanto es un promedio. Y volvamos a poner aquí en contexto que casi el 10% de esta superficie corresponde a cerezas. Por lo tanto, ya es un cultivo que territorialmente es sumamente importante acá dentro de ambas regiones, la sexta y la séptima región. Pero ya les decía yo que una de las cosas importantes es saber cuánta agua vamos a disponer, pero antes que eso es saber cuánta agua utilizamos. Hoy día, para que llegue un metro cúbico a un huerto de cerezas o a un cultivo de lechugas o lo que sea, no basta con que ponga un metro cúbico en la bocatoma del canal. Hay dos factores que inciden en la eficiencia del riego y que hacen que nosotros necesitemos más agua en el sistema de la que realmente las plantas necesitan. Por un lado, tenemos que la eficiencia de riego, perdón, me confundo de botones. Ya, ahora sí. La eficiencia de riego promedio en la región es más o menos del 55%. Es algo más alta en la región de O'Higgins, llega al 57%, y más baja en la región del Maule, es como el 53-54%. Y así va bajando a medida que vamos hacia el sur. En la región del Biobío es mucho más baja. Esto es el promedio de todos los cultivos con todos los sistemas de riego. Pero además, los canales de riego tienen pérdidas que van del 20 al 30%, que si bien es agua que se reintegra a la tierra, el balance neto, en el fondo se agradece esa agua que se recarga, estoy utilizando más agua en el periodo que tengo menos, que es en el verano. La idea sería poder recargar en invierno, ya lo vamos a hablar, en el concepto de gestión dinámica de acuíferos, y no necesariamente utilizar las aguas en verano, que cada día son menos. Recordemos que el Mataquito pasó en la temporada del 2019, la pasó muy dura, estuvimos cerca del 97-98% de excedencia, es decir, dentro de los años más secos que se han vivido, que la planta de Licancel dejó de operar porque no contaba con un caudal de dilución y que muchos cultivos se vieron bastante apretados. Y eso resulta en varias cosas, porque cuando yo no tengo agua en el río, el agricultor que necesita regar para salvar su cultivo, su cosecha, echa mano a las aguas subterráneas. El problema de las aguas subterráneas es que si nos cuesta regular un río, es mucho más complejo regular el uso de las aguas subterráneas porque no se ve. Por lo tanto, ahí se desata una carrera armamentista donde cada cual empieza a hacer el pozo más profundo que el vecino para poder asegurar la disponibilidad de agua. Siempre todo esto es un tema de seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es gestionar esto y evitar llegar a esa competencia por la última gota de agua. Y uno de los primeros aspectos es la cantidad de agua que yo consumo. Pero ¿cómo podría gestionar esto? Bueno, antes de cambiar, para cada litro que nosotros para cada litro que queremos llegar a nuestra planta, hoy día estamos echando 2,4, 2,5 litros en la bocatoma del canal. Y eso es harto. En algunos casos es 3 veces, es decir, 3 litros por litro efectivo. Y eso nos lleva a tener más estrés, en el fondo, en la administración de los sistemas. ¿A qué se debe esto? Es que tenemos una gran cantidad de métodos de riego que están coexistiendo. Y si bien los cerezos responden a un cultivo tecnificado asociado a la inversión del retorno que tienen por hectárea, tenemos todavía una proporción no menor de superficie que se riega por riego tendido o surco, riego botado le llaman en el campo, ¿no? Que tiene una eficiencia baja del 30 al 45%. Hay una proporción menor que riega con californiano, que siempre aparece, pero que no es muy alta. Y tenemos también aspersión y microjet y microaspersión y goteo. Pero básicamente, como les decía, el promedio de la región de O'Higgins será el 57% y en la región del Maule el 54% en eficiencia de riego. Por lo tanto, acá tenemos un desafío para ir mejorando nuestra eficiencia y disminuir la demanda global, que es parte de la solución. Hablaba con algunos amigos de afuera que la mitad del problema se resuelve mejorando la eficiencia en el uso del agua. ¿Cómo se hace? Esto es como una escalera.
aquellos agricultores que están en el 30-45% debieran pasar al 65%, los que están en el 65% al 75% y de ahí al 85%. No podemos pretender que un pequeño agricultor salte del 30 al 85, porque no tiene los recursos económicos, no tiene los conocimientos técnicos, no va a saber operar. Cuando se le tapa un gotero después, al final este sistema se muere. Tenemos que asegurarnos que hoy día sea con energías renovables no convencionales para que la cuenta de la luz no mate al pobre viejo a final de mes, que eso es lo que pasaba, le ponían un tremendo sistema, llegaba la cuenta de la luz y el viejo decía, no, oye viejo, me sale demasiado caro. Entonces, esto se tiene que ir logrando paulatinamente, tienen que haber distintos tipos de incentivos. Para eso la ley de riego juega un rol fundamental en cómo se enfoca, porque a medida que yo voy siendo más eficiente, cada vez es más caro aumentar mi nivel de eficiencia. Por lo tanto, es más barato y más conveniente para todos, de hecho, que se tecnifique a los agricultores más pequeños. Pero esto, en toda esta línea, hablamos de lo mecánico. Incluso aunque pongamos bombas, que pongamos sistemas de distribución, todo esto es mecánico. Lo que viene, y es una lámina que tendría que pasarme más hacia la derecha, es el Agro 4.0. Es decir, una vez el Agro 4.0, es decir, la incorporación de tecnologías de la información, sensores, que nos permitan saber cuál es el contenido de humedad del suelo y regar en función de ese contenido de humedad. Eso ya pasa por el manejo de información. Esto sigue siendo mecánica. Todo esto es mecánica. Y es siglo XX, por decirlo de alguna forma, porque no hay tecnologías nuevas acá. Lo que viene y lo que nos permite dar el salto, es decir, cómo pasamos del 85 al 90 más allá, es con la incorporación de tecnologías de la información, y para hacia allá van los desafíos que tenemos como industria. Pero si bien podemos gestionar la demanda, y hay una hoja de ruta que de hecho la estamos incorporando dentro de los planes estratégicos de gestión hídrica de la sexta y de la séptima región, tenemos un contexto que es mucho mayor y que ninguno de nosotros es capaz de manejar, pero por lo menos debemos tratar de comprenderlo, que es el cambio climático. Me disculpan si estoy un poco gripado, pero estoy con PCR negativo. Me llegó hoy día a las 5 de la mañana, así que por eso pude venir. El planeta es suficientemente grande, ¿no? Y suficientemente complejo para que existan una gran cantidad de procesos que están ocurriendo al mismo tiempo. El clima, si bien presenta cambios en forma natural y a escala geológica, ¿no? Cuando hablamos de millones de años, en general se tiene una tendencia a mantenerse estable, a oscilar dentro de unos rangos que son más o menos normales para nuestra etapa de la vida, que son los últimos 20.000 a 40.000 años y los que se vienen a continuación. Y estos tipos, ustedes saben que la Tierra rota, ¿no? Entonces, a partir de esa rotación y los cambios que hay entre invierno-verano y los distintos, se generan procesos o macroprocesos que se van vinculando y que se van entrelazando, que se llaman teleconexiones. Estas teleconexiones, nosotros estamos muy acostumbrados a la más común, que es la del Niño, que es el ENSO, que le llaman en inglés. Que ocurre que ya desde los incas lo tenían bien sabido, cuando ocurre el proceso del Niño es lluvioso y cuando ocurre la Niña es seco. Súper. Pero no es la única teleconexión que nos afecta a nosotros que estamos en toda la ribera oeste del continente americano. También está el índice de oscilación del sur. Tenemos la oscilación decadal del Pacífico, que es otro proceso que se produce, que cada década tiene un comportamiento medianamente normal. Perdón. Y la oscilación antártica, que tiene que ver con ciertas corrientes que van girando en torno al continente antártico y provocando cambios de energía. Todos estos procesos, uno con el otro, van resultando en una variabilidad climática que es natural y que se han incorporado en los distintos modelos de cambio climático que se elaboran. Sin embargo, todos sabemos, y yo creo que es la palabra de moda de la década y lo será lamentablemente por mucho tiempo, hay un proceso de cambio climático
¿Qué es el cambio climático? Es una alteración en la variación normal esperada para el clima a nivel global. Es decir, ya no vemos ese proceso normal de variaciones, sino que tenemos una alteración significativa. Y el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, generó este año un informe que es bastante relevante, porque logran atribuir el cambio climático a las personas, a la influencia antrópica. ¿Cómo se hace esto? Se hace literalmente un estudio de atribución. Si miran acá, esta es la curva de variabilidad climática en el largo tiempo. Aquí hay un par de 1000 años que están acá reflejados. Y en el último tiempo se produce un quiebre en la tendencia y aumenta. Pero muchas veces uno dice, no, lo que pasa es que esto es porque el Sol cambió la cantidad de energía que está haciendo llegar a la Tierra, por eso está calentando el planeta, o es que han habido particularmente algunas erupciones volcánicas masivas en el último tiempo que han aumentado la cantidad de gases concentrados en la atmósfera y eso retiene el calor. Bueno, entonces la pregunta que se hacen los científicos es decir, bueno, modelemos el planeta hacia atrás, conociendo todas estas teleconexiones, y veamos si somos capaces de reconstruir el clima hacia atrás. Y medianamente lo lograron, ¿ah? Es decir, a partir de todas las erupciones documentadas en los últimos 200 años, de la radiación solar medida, directa o indirecta, ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Somos capaces de reproducir el clima hacia atrás. Y si ellos proyectan el clima hacia adelante, eso sí, sin incorporar la variación en las concentraciones de carbono, los modelos dicen que la Tierra debiera seguir más o menos donde estábamos, es decir, no se debiera producir un calentamiento global. Por lo tanto, la única fuente nueva y que explica el calentamiento es el aumento en la concentración del carbono en la atmósfera. Y la única fuente que tenemos conocida para ese carbono en la atmósfera somos nosotros. Por lo tanto, hay un proceso de cambio climático y evidentemente es de origen antrópico. Pero además, siempre hay un pero, ¿no? Además, particularmente en la última década, que acá en Chile le hemos llamado la mega sequía y también recientemente la hipersequía, se nos superpuso otro proceso que no conocíamos y que hay que poner a la lista de las teleconexiones y empezar a estudiarlo, que es el hot bluff o la mancha cálida del Pacífico. Lo que pasó es que hay una zona que está en el Océano Pacífico entre Nueva Zelanda y el borde del continente americano, que aumentó drásticamente su concentración de calor. Y eso produjo una reducción de las precipitaciones en toda la costa de Chile, que en el fondo lo que vivimos en la década del 2010 al 2020 es lo que los modelos predicen para la década del 2040 al 2050. ¿Por qué se produce esta mancha? Mira, la verdad es que no está todavía claro. Recién se está descubriendo, de hecho es la segunda vez que se observa. La primera fue en la década del 60 al 70, ¿se acuerdan la sequía del 68? La mancha. Todo parece indicar que fue la mancha del Pacífico la que produjo esta sequía del 68. No podemos medirla hacia atrás porque no sabemos todavía cómo medirla. Esto se puede inferir porque hay primeras imágenes satelitales a partir de la década del 70 y más o menos se puede determinar que ahí hay un cambio. Pero tampoco vive gente en esa zona del Pacífico como para que ellos nos hayan dicho, oye, el agua estaba distinta. Entonces, esto que puede ser una mala noticia, cuando lo hablaba con la gente del Mataquito, decían, bueno, quizás no es tan mala. En el fondo ya sabemos cómo se viene el 2040, el 2050, ya lo capeamos de esa ola y en teoría, y esto por favor tomarlo con toda esa reserva, debiera llover más durante los próximos 20 años, si es que la mancha desaparece. Pero igual vamos a volver a esta situación al año 2050. Por lo tanto, tenemos que tomarlo como una alerta. ¿Qué pasará a futuro? Bueno, acá hay distintas curvas que demuestran, son distintos SSP, que son escenarios de respuesta de la sociedad al final del día, que si hacemos nuestras tareas vamos a encontrarnos con un aumento en el cambio climático, en la temperatura de 1 a 1,8 grados, y si no lo hacemos, que es el escenario 8.5, podríamos llegar a un aumento de temperatura de hasta 5 grados para el año 2100. ¿Cómo eso repercute en Chile?
Chile particularmente es muy difícil de modelar para los modelos de cambio climático globales, porque los modelos trabajan con celdas de 50 por 50 kilómetros, y en algunas zonas Chile tiene 90 kilómetros de ancho, es decir, ni siquiera cabe dentro de 2 celdas. Y por otro lado, tenemos que considerar que estamos, por un lado, bordeados por el océano y por el otro la cordillera. Además, tenemos 6.000 metros de diferencia que deben ser cubiertas por esas 2 celdas de modelación. Por eso es muy difícil saber qué va a pasar en Chile. Sin embargo, sí tenemos la impresión de que va a haber una reducción general de las precipitaciones y un aumento de la temperatura en toda la zona media, que es donde se concentra el 80 al 90% de la población y de la producción agrícola. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Lo primero, disminución de un 20% de las precipitaciones líquidas y sólidas. Es decir, ¿vamos a tener menos agua a futuro? Sí, eso viene a firme. ¿Qué pasa al disminuirse las precipitaciones sólidas? Disminuye la cantidad de nieve que tenemos en la cordillera. Y para muchas cuencas el deshielo es buena parte del agua que reciben en la primavera. Todas estas cuencas que no están reguladas. No están reguladas, es decir, que no cuentan con un embalse de cabecera. Es decir, pasan 2 procesos. El deshielo se anticipa, se nos viene antes de que nosotros lo podamos utilizar y se nos acaba antes de que lo terminemos de necesitar. Pero, ¿cuál es el otro mecanismo que nosotros usamos? Y también tenemos otra mala noticia. Los glaciares. Los glaciares son relevantes porque son el flujo de agua en enero y febrero. Cuando las nieves ya se acabaron, después vienen los glaciares, que es hielo, y ellos te aportan más agua. Pero entre el 2050 y el 2070 esperamos lamentablemente que se derritan la mayor parte de los glaciares que tenemos en la zona central. Por lo tanto, tampoco vamos a contar con esa infraestructura natural. Un glaciar nos vale un embalse. Y hoy día no pagamos por tener ese embalse. En cambio, lo vamos a dejar de tener. ¿Qué más? El aumento de las temperaturas aumenta también las necesidades de riego, porque aumenta la evapotranspiración de las plantas. Por lo tanto, vamos a tener que regar más para tener los mismos rendimientos que tenemos hoy día. Esa es otra mala noticia. Y además, ya sabíamos que al disminuir la precipitación, aparte de disminuir la cantidad de agua que escurre por los ríos, también disminuye la cantidad de agua que se recarga en los acuíferos. Por lo tanto, se podría esperar que disminuyeran el volumen acumulado en el futuro. Creo que no hay muy buenas noticias por este lado, ¿eh? O sea, todo se viene más o menos complejo. Entonces, esta es la pregunta: ¿podemos alcanzar la seguridad hídrica o no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en eso estamos trabajando. Yo creo que sí podemos, pero no es fácil. Primero que nada, ahondemos un poco en el concepto de seguridad hídrica. ¿Qué es? Es la capacidad que tenemos de proveer agua, miren así, en cantidad, en calidad y en la oportunidad necesaria. Son esos 3 factores siempre, para las personas en primer lugar, los ecosistemas y las actividades productivas. Y todo esto debe ser en forma resiliente frente a los efectos del cambio climático, que no solamente es temperatura y precipitaciones, en otros lados son aluviones, son incendios que nos afectaron fuertemente en la región hace un par de años. Por lo tanto, todo este desarrollo además debe ser resiliente. Pero nosotros siempre hablamos, cuando estamos trabajando en la planificación, le decimos a las personas: mire, nosotros queremos igual nivelar para arriba y para todos. Hay conflictos que debemos aprender a resolver, como les decía en el Aconcagua. ¿El agua es para las personas o para la agricultura? Mira, en realidad tiene que ser para los dos. Lo que pasa es que si nos falta agua, tanto las personas como la agricultura van a tener que ahorrar y saber utilizar menos cuando sea necesario. ¿Y cómo empezamos a desenredar esto? El presidente de Fedefruta hablaba en la mañana de la Constitución. Es importante darse cuenta que como sociedad nos estamos mirando hacia adentro y estamos viendo qué queremos hacer. Y dentro de esto, uno de los principios que nosotros estamos impulsando es el concepto de gestión sostenible de los recursos hídricos. La sostenibilidad nace, es un concepto que es eterno, ¿no? Que en el fondo que es no usar más de lo que tengo para que dure, para que me alcance. Pero se empieza a hablar de ella con los pilares de desarrollo sostenible del 87, que define a las personas, los ecosistemas y las actividades económicas en el centro de la sostenibilidad. Posteriormente, en el año 2015, ya se habla de objetivos de desarrollo sostenible, que en el fondo es transformar estos 3 elementos en líneas de acción y además definir metas a cumplir por los países al año 2030. Esto era buena voluntad.
Lo de acá ya son líneas de acción, metas y que se pueden medir y que Chile da cuenta todos los años de su avance en cada uno de estos objetivos. A partir del 2030 seguramente vendrá un nuevo concepto que sea una evolución en función de lo que pudimos cumplir o no. Por lo tanto, ¿cómo alcanzamos la gestión sostenible de recursos hídricos en las cuencas? Que es uno de los grandes temas y que en los debates presidenciales también ha ocupado bastante espacio. Lo primero, hay que abordar unas preguntas que vamos a tratar de responder, que es ¿por qué? Ya lo dijimos, porque queremos optar por una gestión sostenible de recursos hídricos. ¿Para qué? Para alcanzar la seguridad hídrica para las personas, los ecosistemas y las actividades productivas, y esto en forma resiliente. ¿Cómo lo hacemos? A través de la gestión integrada de recursos hídricos. Son muchas palabras que dan vuelta, pero hay que ordenarlas un poco. Que la gestión integrada es cómo yo atiendo los múltiples intereses de múltiples actores y también con múltiples herramientas. Eso también es relevante, múltiples herramientas. Y dentro de eso nosotros contamos ahora con planes estratégicos de gestión hídrica que se están elaborando para las cuencas. Como les decía, personalmente yo soy el responsable de elaborar los planes de la sexta y la séptima región. Por lo tanto, estamos trabajando en eso y les voy a contar después de la cuenca del Maule. Y finalmente es el quién. ¿Quién se hace responsable de esto? Porque uno elabora un plan, lo entrega y finalmente alguien lo tiene que recibir. Y ese alguien todavía no existe, porque lo que necesitamos es una organización transversal del tipo de un consejo de cuenca que esté formada por el Estado, por la sociedad civil y por los actores privados, y que en conjunto decidan qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero para cada una de estas cuencas, cosa que lleguemos con agua de aquí al 2050. En este contexto, la Mesa Nacional del Agua, que está conformada por actores del gobierno, por actores del Congreso, sociedad civil, entidades productivas, definió unos desafíos y unos ejes estratégicos para abordar el tema del problema de las aguas, ¿no? Y mandató a la Dirección General de Aguas a que planificara de aquí al año 2030 las 101 cuencas del país. Y en particular la Dirección General de Aguas espera tener 62 cuencas planificadas de aquí al año 2022. Dentro de este proceso yo lidero 10 de esas 62 cuencas. Y en particular el primer plan que salió y el primer plan que fue difundido, tuvimos la suerte de hacer el lanzamiento con el señor Ministro de Obras Públicas, hemos participado con el Director General de Aguas, se presentó ante el Banco Interamericano del Desarrollo, es el Plan Estratégico de Gestión Hídrica de la Cuenca del Maule. ¿Qué es lo que vimos en el plan de la Cuenca del Maule? Permiso. Nosotros hicimos un ajuste de los modelos, o sea, no ajustamos los modelos de cambio climático, sino que tomamos una bajada que hizo el CR2, que es un centro de la Universidad de Chile, bajó estas grillas de 50 por 50 a grillas de 5 por 5 kilómetros, y con eso volvimos a estimar la proyección de agua que va a haber en el Maule de aquí al 2050. En ese caso, nosotros determinamos que si hoy día el Maule es una cuenca que tiene mucha agua, tiene 20.000 millones de metros cúbicos, va a bajar a 16.000 millones de metros cúbicos en el año 2050. Pero esto es mucho, igual esto es más de todo el agua que se consume en Chile, ¿eh? Los 16.000, recuerden que consumimos 10.900. Y en aguas subterráneas va a bajar a la recarga desde 2.400 a 2.111 millones de metros cúbicos. Pero en todo el Maule no se consume más de 2.800 millones de metros cúbicos, entonces, ¿por qué podríamos tener problemas de agua? ¿Por qué podría haber brecha? ¿Por qué podrían haber agricultores que hoy día no les alcanza el agua? O APRs que no tienen agua para abastecerse. Eso pasa porque las brechas no se distribuyen de manera equitativa en el territorio y en el tiempo. El Maule cuenta con mucha agua en invierno, pero no tiene la capacidad necesariamente de almacenarla, o bien el almacenamiento no está pensado necesariamente en la agricultura. El Maule cuenta con 3.670 millones de metros cúbicos embalsados o con posibilidad de embalse. Entra la laguna del Maule, el embalse Colbún, está Melao, Bullileo, Digua y otros más que se me salen ahora. Pero buena parte de ese almacenamiento está destinado a la generación eléctrica y se utiliza en invierno. Entonces, el tema del Maule es que llueve en invierno, tenemos menos agua en verano, por lo tanto hay sectores que se ven afectados por esa sequía estival. Y particularmente, si bien tenemos un sector que es Maule principal, donde está Río Claro, Río Lircay, el Maule, tenemos el área de Loncomilla, Achibueno, Ancoa, Putacán,
que medianamente se satisfacen de agua. El área de Perquilauquén, Cauquenes, tiene serios déficits porque ellos están dentro del secano interior. Entonces ellos se las ven bastante complicadas para mantener sus cultivos. Entonces, si nosotros evaluamos, lo que hicimos nosotros fue evaluar cuánta agua faltaba hoy día y cuánta agua nos va a faltar al año 2050. Y nosotros determinamos que la brecha hoy día es de 572 millones de metros cúbicos y al 2050 nos van a faltar 817 millones. Es decir, vamos a aumentar el déficit de agua. Además, hoy día tenemos 7.200 familias que son abastecidas por camiones de aljibe, que tienen un consumo de 1,2 millones, y por crecimiento poblacional, de aumento de las ciudades y aumento de los camiones de aljibe, vamos a llegar a 14 millones de metros cúbicos que nos van a faltar al 2050. Pero además, en los ríos hoy día nos faltan por lo menos 111 millones de metros cúbicos y a futuro nos van a faltar por lo menos 173. Si yo sumo todos estos debes, significa que el Maule le faltan al 2050 1.000 millones de metros cúbicos de agua, que no es poco. Pero además, los agricultores han tenido una relación con el Estado y han tenido promesas. Está el embalse Longaví, está el Ancoa Sito Original. Por lo tanto, en algunos lados todavía hay espacio de crecimiento. Cuando conversamos con los usuarios, le dijimos, bueno, ¿cuánta agua le gustaría tener a usted? Llegamos a que el consenso es que a ellos les gustaría tener 1.800 millones de metros cúbicos más de agua. Por lo tanto, como plan, salimos a gestionar dentro de este espacio. Mínimo debemos conseguir 1.000 y ojalá pudiéramos llegar a 1.800. Acá, sí, me voy a devolver porque ese es el spoiler del plan. Creo que me hubiera gustado incluir otra lámina, pero ya no lo hice, y que es que existen distintos tipos de soluciones. No solamente tenemos que pensar dentro de la caja tradicional, que es pensar en embalses para acumular agua. Si lo pensamos a nivel general, hay soluciones basadas en la infraestructura, que son los embalses, las elevaciones de agua, incluso hasta la desalación y el aporte externo, ¿no? Pero también tenemos soluciones basadas en la naturaleza, que pasa, por ejemplo, por recomponer los ciclos naturales, recomponer el ciclo hidrológico, recargar acuíferos, reforestar las laderas y construir otras acciones que también nos pueden ayudar a mantener nuestro equilibrio. Pero también tenemos soluciones basadas en la gestión. ¿Qué es eso? Es cómo nos ponemos de acuerdo en el uso del agua. Ya veíamos que nosotros perdemos una gran cantidad de agua antes de que llegue a la planta, por lo tanto, la eficiencia es una gestión. Pero también está el acuerdo entre usuarios. Y traigo un ejemplo. Dado que el cambio climático ha adelantado los deshielos en la cuenca del Maule, los usuarios de la Junta de Vigilancia del Maule estaban teniendo problemas porque no podían aprovechar todo el agua de primavera. Por lo tanto, llegaron a un acuerdo para almacenar esos millones de metros cúbicos de agua en el embalse Colbún. Son entre 100 y 200 millones de metros cúbicos que pueden almacenar en forma gratuita, en promedio 130. Y eso les ha permitido una mejor gestión y aprovechar, por ejemplo, la lluvia que se produjo en el verano pasado. Esa mejor gestión les permitió ahorrar 60 millones de metros cúbicos, si no me acuerdo, en la laguna del Maule, que venía hace años bastante deprimida, entonces se pudo recuperar. Ese es un acuerdo tripartito entre la Junta, Enel y Colbún, que está generando un embalse virtual de 130 millones de metros cúbicos y eso equivale a un ahorro de 300 millones de dólares en inversión. Y no ha costado nada. Ese era un acuerdo que se firmaba año a año, porque todos los años estaban ahí, tira y afloja, y se miraban los ojos ahí con cara de póker, pero ahora por fin lo pudieron hacer por 5 años. Y lo que hay que hacer es que ese acuerdo se empiece a proyectar en el tiempo y que esa buena práctica la podamos ir incorporando a futuro. Entonces, ahora sí les cuento. ¿Qué es lo que hicimos en el Maule? Nosotros diseñamos una calculadora hídrica donde evaluamos el costo de cada alternativa, ya sea basada en la infraestructura, en la naturaleza o en la gestión, para aportar un metro cúbico. Y después con los usuarios veíamos cuál era la mejor solución para cada uno de los 14 sectores en los que distribuimos la cuenca. Fue un trabajo compartido. Le preguntábamos al modelo lo que era posible. Modelo, ¿es posible construir un embalse? El modelo nos decía que sí. Ah, muy bien. Pero ahora viene la pregunta 2. ¿Es conveniente construir un embalse? No necesariamente. De los 500 millones de metros cúbicos en embalses que hoy día están programados, nosotros determinamos que nos basta con 291 millones efectivos para resolver el problema. Pero ¿cómo consigo yo los otros 1.800 millones? En realidad los otros ya resolví un 25%. ¿Cómo resuelvo los 1.500, 1.400 que me faltan? Recarga de acuíferos. La cuenca del Maule está posada sobre un acuífero que tiene una capacidad de almacenamiento de 330.000 millones de metros cúbicos. Llega a tener 900 metros de profundidad en la zona de Linares.
Por lo tanto, uno podría gestionar hasta unos 500 millones, 500 sobre 330.000, que yo recargo en invierno con excedentes invernales y los vuelvo a extraer en verano. ¿Sale más caro? Sí, sale más caro, pero es peor no tener agua. Y sale más barato que construir un embalse. Entonces, podemos aumentar la disponibilidad en 900 millones de metros cúbicos si construimos embalses, hay otras obras complementarias ahí, acuerdos que ya sabemos que vienen, que son mucho más baratos, y gestionamos acuíferos. Y acá lo importante, ahí hay dos mezclas. Yo recargo 1 litro y puedo extraer 1 litro. Incluso lo que estamos viendo ahora es que yo debiera recargar 1,1 litros y sacar 1 para ir guardando, tener un superávit estructural, cosa que yo guarde agua para cuando venga la próxima sequía y tenga mis acuíferos llenos. Si la próxima hipersequía nos pilla con el acuífero vacío, hasta ahí no más llegamos. Entonces podemos gestionarlo. ¿Y de dónde sale la otra agua que nos falta? De ahorro. Es decir, tecnificamos por 500 millones de metros cúbicos, revestimos canales por otros tantos, y hay otros distintos elementos que incluyen hasta la capacitación. Y esto es clave para conseguir los 1.800 millones de metros cúbicos. Esto es como la regla de una casa. La mitad la conseguimos por ahorro, es decir, la mitad la ponen los agricultores por ahorro, y está bien, es justo eso. Y la otra mitad la gestionamos por nueva infraestructura y por uso adecuado de los acuíferos. Si seguimos esta norma, nosotros logramos que este plan costara lo mismo que se invierte regularmente en la región de aquí al 2050. Este plan cuesta 1.100 millones de dólares, que es lo mismo que se gasta regularmente en la región. Es financiable con el presupuesto y no necesitamos pedir presupuesto adicional. El problema es que esto es como una orquesta, requiere mucha coordinación. Lo fácil de tener un embalse es que yo construya una mega obra que me soluciona todos los problemas. Lo difícil es que esa mega obra se construye cada 100 años. O sea, ¿cuándo fue el último embalse? Fue el Ancoa, y van a pasar años antes que nos vuelvan a construir otro embalse. Por lo tanto, necesitamos una organización, necesitamos una gobernanza. Decíamos hace un rato el quién. ¿Quién se hace cargo de esto? Nosotros creemos y estamos impulsando la creación de consejos de cuenca que son transversales, que están compuestos por el Estado, el gobierno local, los actores que son responsables de la producción y la sociedad civil. Es importante incluir a las ONG, al Ministerio de Medio Ambiente, para que también nos pongamos de acuerdo antes, no tengamos los problemas después. Este Consejo de Cuenca debería estructurarse en grupos de trabajo. Unos equipos ven por cada eje de seguridad hídrica los problemas de seguridad para las personas, para los ecosistemas, para, las actividades productivas y la resiliencia, y contar con una secretaría técnica. Hasta el momento hemos tenido muy buena recepción por parte de los usuarios del Maule. Estamos trabajando hoy día en las cuencas de O'Higgins, en las cuencas de Rapel y de Mataquito, y también estamos avanzando, y realmente nuestra intención es avanzar en la constitución de estos consejos. Y según hemos visto, dentro de los programas de los distintos candidatos presidenciales, esta idea está medianamente recogida, no es algo nuevo. Lo que es difícil es hacerlo. Y hoy día lo que más necesitamos, incluso más que un cambio normativo, más que un cambio de financiamiento, necesitamos un cambio en la voluntad de organizarnos y asumir la responsabilidad de gestionar la cuenca entre todos. Y esa es la invitación que yo quería hacerles el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado.